Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra. Muy bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TV Perú Mundo. Y empezamos el programa con imágenes de Venezuela. Hoy una ministra del régimen de Nicolás Maduro ha dicho: la única buena noticia que puedes tener es la cárcel que te espera. Enrique Capriles, esa es prácticamente una amenaza. Dice: te garantizo que nadie te va a tocar en la cárcel. Es la encargada de la cartera de prisiones del gobierno chavista. ¿Cómo podemos entender? Bueno, es una amenaza. No es la primera, además, ¿no? Ya ha habido la, digamos, amenaza de formular cargos no solo contra Capriles, sino contra otros líderes de la oposición, culpándolos por las muertes producidas después de el proceso electoral, durante movilizaciones de la oposición. Pero lo curioso es que el propio gobierno venezolano se ha comprometido a través de la declaración de la cumbre de UNASUR a realizar una investigación, lo cual presupone que todavía no se sabe quiénes son los responsables de esas muertes. Claro, pero es, se puede decir, la amenaza más directa que hay, ¿no? Porque se lo dice claro. Pero además está el tema del recuento, que al parecer no están muy contentos los de la oposición, cómo se está llevando, ¿no?, a cabo, sí. Y al parecer tampoco lo vendrían a reconocer, ¿no? Comentábamos en este programa que el problema en las elecciones venezolanas no está en el escrutinio. El conteo de votos es básicamente correcto. El problema venía en proceso previo y entonces, claro, para poder constatar que ha habido irregularidades era importante desde la perspectiva de Capriles ver no solo los votos, digamos, el conteo electrónico de votos y el conteo en papel, impreso de los votos, sino también el registro de votantes en cada mesa electoral, porque ahí podía detectarse si había habido suplantación de identidad o doble voto, fenómenos de ese tipo. Y ahora se dice que no se va a incluir en la muestra de, digamos, de la auditoría esos cuadernos. Muy bien, vámonos con este tema. En Venezuela, una ministra del gabinete de Nicolás Maduro amenazó con llevar a la cárcel a Enrique Capriles para someterlo, dijo, a un tratamiento antifascista. Fue horas después de que el presidente electo tomara juramento a sus nuevos ministros. Lo que te garantizo es que en la cárcel nadie te va a tocar. Nadie te va a tocar, nadie va a atentar contra ti. Pero estoy preparando las celdas donde vas a tener que ir a purgar tus crímenes, porque eres un fascista y eres un asesino. Si no accionaste el gatillo, eres autor intelectual, público, notorio y comunicacional. La ministra venezolana para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, ha arremetido contra Enrique Capriles. En conferencia de prensa acusó al líder opositor por los hechos de violencia postelectorales. Aseguró que Capriles es el autor intelectual de las 8 muertes ocurridas la semana pasada en las manifestaciones para reclamar un recuento de votos. Pero eso no fue todo. Según la ministra de Nicolás Maduro, el ex candidato es adicto a alguna clase de droga. Vamos a ver si ahí te quitamos ese pensamiento fascista y logramos rescatarte como ser humano. Primero, haciéndote una rehabilitación que yo creo que la necesitas urgentemente, porque tienes un vicio y tú lo sabes. Lamentamos ese vicio que tienes. No sé si ese vicio que tú tienes, no sé si el vicio que tú tienes te ha llevado a que generes toda esta violencia. Porque cuando una persona está bajo los efectos de alucinógenos, es capaz de cualquier cosa y tiene ese aspecto que tú tienes, de ojos pulludos y llenos de odio. Mientras tanto, continúa la incertidumbre con respecto a la auditoría de votos. Si bien el Consejo Nacional Electoral ha aceptado hacer una revisión de los resultados electorales, aún no se conoce cuándo comenzará. Lo único claro hasta ahora es que la auditoría no cambiará el resultado, pues solo verificará el funcionamiento de la plataforma tecnológica. Juran ante la memoria eterna del comandante Hugo Chávez, juran ante nuestro pueblo que no darán descanso a su brazo ni a su alma hasta poder construir la patria socialista, segura, de felicidad y amor
para nuestro pueblo. ¿Ustedes lo juran? Por su parte, el presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, ya confirmó en sus cargos a 15 de los 32 ministros del periodo anterior. Además, reconoció en cada uno de ellos su lealtad al fallecido presidente Hugo Chávez. Muy bien, estábamos escuchando, ¿no? Las palabras de Iris Varela, ¿no? Valera, es la ministra de Nicolás Maduro. Bueno, es una amenaza directa. Sin embargo, Enrique Capriles, en su cuenta de Twitter, que se ha convertido prácticamente en la plataforma que utiliza para poder comunicarse con los venezolanos, no ha dicho nada. Bueno, la verdad es que no sé si merezcas ser dignificada con una respuesta a esta retahíla de ataques, ¿no? Y agravios. Pero ese es el problema cuando el propio presidente usa un tono de ese tipo. Sus subalternos se sienten autorizados no solo a emplear el mismo tono, sino a elevarlo, ¿no? La verdad que me sorprende, yo no lo había oído antes de venir al programa. Pero en todo caso, volvamos al tema. La declaración de UNASUR establece que UNASUR va a acompañar un proceso de investigación para establecer responsabilidades. Ella ya está estableciéndolas de antemano, ya echándole la culpa al dirigente de la oposición. Pero además, asumiendo que no haya tal investigación, pues correspondería al Poder Judicial, no a una autoridad penitenciaria, establecer responsabilidades. Capriles no está acusado, que yo sepa, de nada. ¿Cómo sabe ella que no solo es responsable, sino va a ir preso por estos actos? Es francamente insólito, ¿no? Claro, cuando se está hablando, además, esta semana se ha hablado pues de la orden que habría pues para llevarlo a la cárcel tanto a Capriles como a Leopoldo López, que es parte del comando Simón Bolívar, pero eso al final no une. Separa aún más, ¿no? No parece haber ningún intento de restañar heridas con ese otro casi 50% del país que votó por la oposición, ¿no? El único cambio que yo veo en el nuevo gabinete es que parece que va a haber un elemento de pragmatismo económico necesario para restablecer el crecimiento, porque de lo contrario el futuro inmediato va a ser difícil de cualquier manera. Pero si no aumenta la producción petrolera, y eso probablemente requiere inversión extranjera porque PDVSA, la empresa estatal, no ha logrado ni siquiera mantener los niveles de producción, menos aún aumentarlos, el futuro inmediato también va a ser difícil en lo económico. Pero Farid, estábamos viendo en las imágenes del clip que presentamos al inicio del programa, y está la escasez de alimentos. O sea, van a los supermercados, mercados donde van a comprar y simplemente no hay. O sea, hay una realidad, una situación económica preocupante y grave para los venezolanos, mientras ven que tanto el presidente como parte de la oposición se están atacando y se están diciendo de todo. O sea, ¿cuál es la solución para mejorar la vida de los venezolanos? Por eso digo, desde la perspectiva del gobierno, salvo un cambio radical del modelo económico, aumentar la producción petrolera, que es más del 90% del total de las exportaciones del país, y que tiene un buen precio internacional, pero no exportan lo suficiente, tienen reservas, podrían aumentar la producción, y en esa situación podría mejorar la economía, pero aumentar la producción va a tomar tiempo. Entonces, el año y medio, 2 años que se vienen por delante, casi independientemente de lo que haga el gobierno, van a ser difíciles. Claro, pero también se ha podido leer que, por ejemplo, el ejército está custodiando muchos supermercados. O sea, ¿qué hacer para evitar que estas personas desesperadas por querer adquirir más alimentos no ingresen a la fuerza y se desencadene una ola de mucho más violencia en las ciudades? O sea, ¿qué hacer? No hay una situación de hambruna, ¿no? De hecho, los niveles de nutrición han mejorado durante el gobierno de Chávez, pero sí hay desabastecimiento parcial de productos de primera necesidad. Entonces, por ahora probablemente, y además quienes serían más proclives a realizar esos asaltos son gente que probablemente también es más proclive a respaldar al gobierno. O sea, no creo que eso esté en el horizonte inmediato, pero podría eventualmente empezar a ocurrir. Bueno, una madre desesperada, pues no tiene nada que darle a sus hijos, creo que sí podría actuar. Bien, seguimos con Venezuela, donde la televisión estatal ha transmitido una nueva serie animada de Hugo Chávez y sus aventuras, nada menos que en el cielo. El gobierno venezolano no cesa de emplear la imagen del fallecido presidente Hugo Chávez para convertirla en un ícono de sus ideas. Esta vez, el canal oficial venezolano de televisión difunde desde hace unos días un cortometraje animado en el que narra las que serían las aventuras de Chávez Frías luego de haber muerto.
La entrega se denomina Chávez que estás en los cielos. El pueblo unido por esa fuerza indestructible de la conciencia. Venezuela independiente. En imágenes se ve cómo tras ascender en una cabina a las nubes, el militar se encuentra con otros personajes ya fallecidos y que en vida él admiraba, tales como Simón Bolívar, Néstor Kirchner, el cantante Alí I, padre de los cantantes Servando y Florentino, el Che Guevara, entre otros. Al final de la animación, que dura algo más de un minuto, Chávez expulsa del cielo al tío Sam, símbolo de Estados Unidos. A lo largo de la historia se emplean grabaciones del expresidente Chávez para darle voz a su personaje. Huele a azufre e Imperio Yankee Go Home son algunas de las frases que se escuchan. El diablo está en casa, pues. Huele a azufre todavía. Eres un burro, Mr. Danger. Imperio Yankee, go home. Dios mío. El divertido material finaliza con la participación del actual presidente del país, Nicolás Maduro, quien llega a la escena manejando su característico bus, uno de los íconos en su ascenso político. Al parecer, el oficialismo seguirá sorprendiendo con las caricaturas del desaparecido mandatario. Venezuela independiente. Muy bien, y hablando de series, en Argentina los creadores de la primera miniserie basada en la Guerra de las Malvinas hablaron de cómo se les ocurrió la idea. Combatientes ya se transmite en la televisión pública de ese país. ¡Estamos en fin, Miguel! ¿Qué está pasando? Estamos en el infierno. La retórica del gobierno de Cristina Fernández y la reciente muerte de Margaret Thatcher han traído de vuelta el tema Malvinas. Además, el año pasado se cumplió 30 años de la guerra con el Reino Unido por la soberanía de las islas. En este contexto, la televisión pública argentina ha estrenado a inicios de abril una miniserie sobre el conflicto que enfrentó a los argentinos con los ingleses. Y aunque es una producción nacional, lo que muestra es un aspecto más equilibrado y humano de lo que realmente sucedió. ¿No? En una situación desesperada, imaginemos la guerra de Malvinas como un naufragio, ¿no? Gente encerrada en dos islas, acorralada. Ahí empezamos a ver la humanidad. Quizás el que mejor estaba preparado no reacciona de la mejor manera, y quizás aquel con menor preparación tiene un costado más tierno, más sensible. Entonces ver la vida en dimensiones. No quisimos tener una mirada maniqueísta sobre lo que le pasa al hombre en la guerra. Mira, ¿te acordás? ¿Te acordás de esto? Vos me dejaste ahí tirado. Sí, vos. Me dijiste que me iba a ir con vos, que me ibas a sacar de ahí y te fuiste, me dejaste tirado. Aguantá, que de acá nos vamos juntos. Me parece que lo humano muchas veces y el dolor y lo histórico pasa por otro lado que esas discusiones sobre la soberanía, que fue lo que nosotros quisimos trabajar en esta serie. Y que eso pueda ser visto por creativos, por directores y por gente en Inglaterra. Con 13 capítulos de media hora cada uno, Combatientes, la primera miniserie dedicada a la Guerra de las Malvinas, aborda los últimos combates del conflicto bélico de 1982 y las huellas que dejaron en la vida posterior de un soldado. ¡Estamos en fin, Miguel! ¿Qué carajo está pasando? Bien, estábamos viendo las imágenes de esta miniserie dedicada a los sucesos de las Islas Malvinas, pero también hubo hace unos 6-7 años una película, Iluminados por el Fuego, con Gastón Pauls, una película muy cruda sobre todo lo que tuvieron que pasar los jóvenes que viajaron y que vivieron ese conflicto, ¿no? Claro, desde la perspectiva argentina lo que se ha reivindicado es la experiencia de conscriptos de 18 años que no estaban preparados probablemente para la guerra y que fueron los que llevaron la peor parte, a diferencia de sus jefes, que algunos de los cuales terminaron presos. De hecho, un militar de apellido Astiz, que se había destacado como torturador en la Escuela de Mecánica de la Armada, si mal no recuerdo, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, la ESMA, estaba a cargo de una de las islas del archipiélago, las Malvinas, y rindió la plaza sin disparar un tiro, ¿no? En el caso de, digamos, la parte central del combate,
Estos jóvenes virtualmente no tuvieron dirección de su alto mando, quedaron aislados del resto de las Fuerzas Armadas argentinas e hicieron lo mejor que pudieron. Además, algunos fueron violados por soldados del ejército británico que no eran necesariamente ingleses, sino los gurkhas que venían, si no me equivoco, de Nepal y que fueron particularmente brutales en el trato que le dieron a algunos de los conscriptos cuando los capturaban. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa.